Hola a todos, la idea de este video es presentar cómo calcular ese coeficiente de permeabilidad K en un suelo a partir del ensayo de cabeza constante. Para eso vamos a utilizar un montaje como este que está esquematizado aquí, en el que se tiene una muestra de suelo que es esta, la cual se le determinará la permeabilidad. Esa muestra de suelo se coloca en este montaje nuevamente. Esto se llama un permeámetro. La idea es establecer un flujo unidimensional, como ustedes ven aquí. Aquí tengo un nivel de agua conocido y controlado, aquí lo conozco siempre. También tengo un nivel aquí controlado. Entonces, al existir una diferencia de energía total entre este punto y este punto, se me genera un flujo desde la zona de mayor energía hacia la zona de menor energía, es decir, se va a generar un flujo en esta dirección, un flujo unidimensional en esta dirección que estoy señalando acá, un flujo hacia acá, en esta dirección vertical, flujo, y el agua fluirá a través del suelo, fluirá aquí por este sistema de tuberías y vendrá a salir acá. Como les dije, durante todo el ensayo yo conozco esta altura y la controlo constante, esta altura, por eso se llama un ensayo de cabeza constante, y esta altura. Entonces esta altura aquí, entre este punto, esta altura aquí H, entre este punto y este punto, esta diferencia de cabeza es conocida durante todo el ensayo y vamos a llamarla delta H. Delta H es conocida durante el ensayo. Esto básicamente consiste en un cilindro. La muestra la coloco en un cilindro, como veremos en un momento. Entonces conocemos la diferencia de nivel por el cual establezco el flujo. Ese es un dato del problema. Entonces yo inicio mi ensayo, establezco un flujo, es decir, saturo mi muestra, dejo fluir el agua para establecer un flujo permanente, es decir, un flujo en el que el caudal sea constante a través de esta muestra de suelo, por ahí por unos 5 minutos, depende del tipo de suelo. Entonces una vez yo tengo un flujo permanente, después de que dejé que fluyera el agua unos 10 minutos a través de mi muestra de suelo, ya puedo iniciar mi ensayo porque ya tengo un flujo establecido, un flujo permanente aquí. Para mi muestra de suelo, ¿yo qué voy a conocer? Voy a conocer la sección transversal del tubo del cilindro donde metí mi suelo, la conozco A, y también voy a conocer la longitud de la muestra. Voy a conocer la longitud con otro color desde aquí hasta aquí. Esa longitud de la muestra de suelo va a ser conocida. Entonces ustedes ya se empezarán a darse cuenta, se están dando cuenta que ya tengo una buena parte de los datos que necesito. Entonces esta longitud, llamémosla L, es conocida. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? Una vez ya establecí el flujo, conozco mi cabeza constante, es decir, este nivel va a ser constante, este nivel va a ser constante, que es el que me determina el flujo, el que me establece el flujo. Conozco el área y conozco la longitud de la muestra. Lo que voy a hacer es empezar a tomar un tiempo. Voy a coger un cronómetro y voy a ponerlo en 0. ¿Y qué voy a hacer? Voy a contar durante ese tiempo el volumen de agua. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo empiezo a recoger aquí el agua, aquí, a la salida, establezco el flujo, pongo el cronómetro en 0 y calculo el volumen de agua. Aquí lo recojo. Para un tiempo t determinado, yo lo que hago es medir el volumen de agua que fluyó. Yo lo que hago es recoger el agua aquí abajo y determino para un tiempo t el volumen de agua. Este volumen de agua que salió acá. Volumen. Entonces yo conozco el volumen de agua que salió o que fluyó a través de mi muestra de suelo durante un tiempo t. Este es para un tiempo t. Puede ser, por ejemplo, 30 segundos, 40 segundos, depende del ensayo. Ustedes se van a dar cuenta que les voy a mostrar un montaje, pero ustedes se van a dar cuenta que hay diferentes formas de hacer el montaje, pero la idea es siempre medir un volumen luego de establecer el flujo constante. Entonces voy a tener
un volumen aquí de material y voy a conocer el tiempo para ese volumen, el tiempo T. ¿Listo? Conozco volumen, conozco tiempo. Entonces establecí mi flujo y conozco esas dos cantidades. Entonces con esos datos, como el ensayo es bastante sencillo, con esos datos yo ya puedo establecer la permeabilidad del suelo, y para eso me ayudo de la ley de Darcy. Entonces, para hacer ese cálculo va a ser muy sencillo. Ustedes se acuerdan, ustedes saben que el caudal que circula, el volumen de agua, caudal corresponde al volumen sobre el tiempo. Por eso normalmente nosotros en sistema internacional lo medimos en metros cúbicos por segundo. Entonces en este caso, como nosotros medimos el volumen de agua que circuló para un tiempo que nosotros estábamos midiendo, luego de haber tenido el flujo establecido, podemos calcular el caudal que circuló a través de la muestra, ¿cierto? Y ustedes se acuerdan que el caudal Q es igual a la velocidad B, la velocidad promedio, por el área, ¿cierto? Y nosotros habíamos dicho que esta velocidad promedio se puede calcular por la ley de Darcy. Entonces sabíamos que la velocidad promedio es igual a la permeabilidad, a este coeficiente de permeabilidad, ese K minúscula que hemos venido trabajando, multiplicado por I. Y se acuerdan que I es ese gradiente hidráulico, y el gradiente hidráulico corresponde a la relación entre la pérdida de energía del flujo, en este caso esa pérdida de energía, esa variación de la energía va a ser delta H, dividido la longitud por la cual se dio esa pérdida, es decir, la longitud que recorrió el agua para tener esas pérdidas. Recuerden que en este tipo de sistemas uno asume que las pérdidas se dan solamente por el flujo a través del suelo, no se consideran pérdidas entre esta zona, entre la superficie acá y la entrada al suelo, ni tampoco se consideran pérdidas desde la salida, aquí está la salida del sistema. Las pérdidas se dan solamente mientras fluye en el suelo. Entonces, la longitud en la cual se da esa pérdida va a ser L. Entonces ya conocemos, este dato lo conocemos, este dato lo conocemos, conocemos el área. Entonces nosotros podemos reemplazar estas dos expresiones en rojo dentro de esta expresión para caudal, y nos va a quedar que el caudal va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la velocidad, y la velocidad es igual a K por I. ¿Pero a qué es igual I? I va a ser igual a delta H sobre L. Delta H sobre L. Y todo eso multiplicado por el área. Nosotros conocemos el sistema, el tubo, el tamaño de la muestra lo conocemos, como les mostraré en un momento. Entonces el área también lo conocemos. Entonces desde aquí, pues ya es muy sencillo, desde esta expresión en verde ya es muy sencillo calcular la permeabilidad como K minúscula, como va a ser el caudal, pasa este L a multiplicado por la longitud de la muestra, dividido el área por esa diferencia de niveles, por esa pérdida de energía que se está dando en el sistema. Entonces, como ven, es muy sencillo, y lo voy a resaltar, es muy sencillo calcular esa permeabilidad a partir de un ensayo de cabeza constante como el que les estoy mostrando acá. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver un video para ilustrar este ensayo, para que lo vean un poco más, de una forma más esquemática, más gráfica, pero en esencia es lo mismo. Aquí van a ver un montaje, es un poco más elaborado, ellos hacen un proceso de saturación un poco diferente, pero la esencia, quiero que tengan en mente que no importa el montaje que se haga del ensayo, la idea es bastante sencilla, y es esto: mantener aquí una diferencia de niveles constante, luego saturar y establecer un flujo. Una vez ya dejamos un tiempo de que ese flujo se establezca, que sea un flujo constante, tomamos un tiempo, el tiempo necesario para que el agua fluya a través del suelo,
medimos el volumen de agua en ese intervalo de tiempo, entonces conocemos el volumen y conocemos el tiempo. También conocíamos la geometría de la muestra, es decir, conocemos su área y su longitud, la longitud que recorre el flujo. Entonces, conocidos esos valores, podemos calcular el caudal como el volumen sobre el tiempo, y también sabemos que el caudal es igual a la velocidad por el área, y utilizamos la ley de Darcy, ya que conocemos la pérdida de energía, que es el delta H, y conocemos la longitud de la muestra, que es la longitud en la cual se da esa pérdida de energía. Entonces así podemos calcular la permeabilidad. Entonces para eso, como les decía, vamos a ver este video. Corresponde a esa serie de videos que les he recomendado al profesor Kitch. Yo les subiré el link para que lo puedan observar directamente. Entonces, como les decía, es un ensayo de cabeza constante utilizando un permeámetro. El permeámetro consiste en ese montaje que les acabé de mostrar. Entonces, veamos en qué consiste este ensayo. Veamos este detalle que nos muestra aquí Kitch. Hydraulic connectivity testing using a constant head permeameter. This figure illustrates the key parts of any constant head permeameter. Este es básicamente el dibujo que les acabé de mostrar. Yo establezco aquí un nivel conocido, aquí otro nivel conocido, y establezco un flujo de agua en esta dirección, de la zona de mayor energía a la de menor energía, y un flujo aquí, un flujo unidimensional, o que se asume unidimensional por lo menos, para una muestra de dimensiones conocidas. The test consists of a cylindrical specimen of soil with a cross-sectional area of A and a length of L. La geometría es conocida, la sección transversal y L. Esta sección esto es un cilindro, la sección es circular. The top of the specimen is hydraulically connected to an upper reservoir, and the bottom of the specimen is hydraulically connected to a lower reservoir. Existe una conexión hidráulica acá para mantener los niveles y poder garantizar esa cabeza constante. The reservoirs are designed such that the elevation of water in each is constant. The change in head across the sample, delta H, Entonces, el sistema hidráulico está diseñado de tal forma que este nivel es constante y este nivel es constante, y esta altura delta H, esta cambio en la energía, es conocido. Then just the difference in the elevation of the water and surface in the upper and lower reservoirs. If we maintain a constant delta H, the flow out of the lower reservoir, Q, will be equal to the flow of water through the sample. We can measure Q by measuring the time it takes for the flow to fill up a container of a known volume. To determine the hydraulic connectivity, then, we first compute the hydraulic gradient I as delta H over L. Nuevamente, el gradiente hidráulico de este montaje es la pérdida de energía, la variación en la cabeza total, delta H, dividido la longitud en la cual se da esa variación, que es el delta L, asumiendo que las pérdidas sean solamente mientras el agua fluye a través del suelo. Entre este punto y este punto no hay pérdidas, y entre este punto de salida y aquí la salida del sistema tampoco hay pérdidas. We then use Darcy's law, Q equals KIA, to compute the hydraulic connectivity. To do this, we rearrange the equation to get K on the left-hand side of the equation, and we have K is equal to Q divided by I over A. Entonces es básicamente la misma formulación que les acabo de mostrar, simplemente yo reemplacé este I, lo reemplacé por delta H sobre L, pero la expresión es la misma y ya vimos cómo calcular el caudal. Entonces ahora vamos a ver un poco ese montaje. This photo shows the permeameter we will be using in your lab. The test section containing the soil specimen is located near the bottom of the device. Below the test section is the drain section, which is simply used to hydraulically connect the bottom of the sample to the lower reservoir. Above the test section is a Mariette bottle, which will be used to both control the elevation of the reservoir above the specimen and allow us to compute the flow rate Q. Bueno, este es el montaje ya real. Entonces esta es la muestra de suelo. Como ven, es un recipiente cilíndrico. Esta es la muestra de suelo. Aquí vemos que está aislada en la parte superior y en la parte inferior. Aquí tenemos la parte superior del recipiente, que esto lo llamo una botella de Marriott, que me permite controlar el nivel del agua, el nivel superior del agua. Con esto lo puedo mantener controlado. Y aquí un drain inferior, que lo único que hace es conectarme en mi montaje con el reservorio inferior para garantizar un control de el nivel inferior y mantener esa cabeza constante. Y pues aquí un
el balde. Este balde pues va a servir para controlar, para recoger básicamente el agua que está circulando. The entire device will be placed into a bucket, which will be used to keep the sample saturated and control the elevation of the lower reservoir. Con The este, Marriott bottle contains a con este balde lo que se hace es mantener saturada la muestra y controlar el nivel inferior del agua. lower fill line and an upper vent line. These are used to fill the bottle with water before the test, but are kept closed during the test. Estas dos entradas que ven acá, estas dos válvulas que ustedes ven aquí, de entrada y de sal, estas son para llenar el reservorio y desocuparlo antes del ensayo, pero durante el ensayo ellas ya se mantienen cerradas. En el ensayo el nivel del agua se va a controlar aquí, el nivel superior del agua se controla aquí. The top of the Marriott bottle is sealed, and an adjustable standpipe sticks down the center of the bottle. The standpipe is moved up and down to control the head of water above the specimen. Entonces la forma de controlar el nivel del agua en este recipiente es tener una, ya lo veremos bien con detalle, es tener una tubería aquí abierta. Con esta tubería abierta que sube y baja yo voy a controlar el nivel superior del agua para establecer ese control en la parte alta del sistema para establecer mi flujo que vimos hace un momento. Finally, there is a scale along the side of the Marriott bottle. This will be used to measure the elevation of the bottom of the standpipe and to measure the drop in water level in the bottle. We will measure the drop in water level over time and use this measurement to compute the flow rate through the soil. This picture is a close-up of the soil test section. The test section has a diameter. Bueno, esta es un detalle de aquí en esta parte, en esta sección donde se mete la muestra. Miren que aquí tiene una malla para mantenerlo aislado. Miren la altura del recipiente, ahí está. Diameter of 15.25 centimeters and a height of 11.66 centimeters. Entonces el diámetro de la muestra va a ser 15.25 centímetros y la altura 11.66. Con eso ya puedo calcular la longitud que recorre la muestra, por supuesto, y el área de la sección transversal que la necesitamos para los cálculos. The bottom of the test section is made of a perforated stainless steel sheet. A number 100 Es una malla número 100. 100-wire mesh screen is placed on top of the stainless steel sheet to retain all the soil in the test section. The specimen is prepared by filling the test section with soil and compacting that soil to the desired density. Entonces lo que uno hace es colocar el suelo, en este caso es una arena, colocar el suelo en esa sección donde debe ir, donde se coloca la muestra y debe compactarse hasta la densidad requerida. Ustedes saben que la permeabilidad, o como vimos la permeabilidad, depende de la fábrica y la fábrica va a estar relacionada a la densidad, al peso unitario. Entonces uno debe llevarlo al peso unitario que requiera para el proyecto, para el cálculo, el ensayo que esté haciendo, el tipo de suelo que esté utilizando y el material. Entonces uno, dependiendo del nivel de compactación que requiera o de la densidad o peso unitario que requiera, pues uno debe reproducir esas condiciones aquí en su muestra. Vibratory compaction is used to densify the soil. Once the test section is filled and compacted, another 100 mesh screen is placed on top of the soil and another perforated stainless steel. Una vez se llena la muestra y al peso unitario deseado se coloca otra malla encima, otra malla número 100, y se sella la parte superior. Plate on top of the mesh. This keeps the soil in the test section. Marriott bottle is then connected to the top of the test section using the neoprene band and hose clamps. Aquí lo que se hace luego de sellar es que se conecta el recipiente superior utilizando aquí un sello de neopreno, pues para garantizar que el sistema sea completamente impermeable, hermético y no haya pérdidas de agua. As shown. This image shows a Entonces aquí ya se ve, desde aquí va a venir el flujo por la parte superior, va a atravesar la muestra con esos 11 centímetros que tenía de longitud, y el agua va a salir por la parte inferior. Entonces el flujo viene de arriba hacia abajo en este montaje. A veces los hacen al revés, de abajo hacia arriba, eso ya depende del tipo de permeabilidad que soil tengan. specimen in the test section with the Marriott bottle connected above and the drain section connected below. When the entire apparatus is assembled, it's placed in a bucket to saturate the sample. The bucket Entonces, una vez se hizo todo el montaje, se coloca dentro de un balde,
para poder saturar la muestra. It has a standpipe attached, which will control the elevation of the water in the bucket, thereby creating a fixed elevation for the A ese balde se conecta una manguera. Esta manguera tiene como objetivo controlar el nivel en el balde para garantizar que se mantenga esa cabeza constante, ese nivel inferior constante, para garantizar que el ensayo sea de cabeza constante. the lower reservoir. This schematic diagram will be used to describe how the test is performed. First, with the upper vent line open, the Marriott bottle is filled to the lower fill line. Once the bottle is filled, both valves are closed. They will remain closed throughout the test. Entonces en la etapa de saturación lo que se hace es mantener, se mantiene la muestra dentro del recipiente, dentro del balde, para garantizar la saturación. Luego ya con agua en el recipiente superior se cierran las válvulas del recipiente superior, como se muestra acá, para efectuar el ensayo. The top of the Marriott bottle standpipe is open to the atmosphere. Therefore, both points A and B are subject to Entonces lo que se hace, ¿se acuerdan que les mostré que había un tubo aquí en medio del recipiente superior? Entonces ese tubo está conectado a la presión atmosférica. Y aquí también, como les dije, también había una manguera para controlar el nivel del recipiente inferior dentro del balde. Entonces lo que se va a hacer es que la energía, como esto está aquí conectado a la atmósfera, la cabeza superior va a estar controlada por este tubo acá, por este nivel acá definido por el tubo, y la cabeza inferior pues va a estar definida por este nivel. Entonces la diferencia de cabeza va a estar definida por los puntos A y B. atmospheric pressure. Since the Marriott bottle is sealed in the top, there is a vacuum formed at the top of the bottle. Esto se mantiene cerrado, entonces la presión que se mantiene aquí en la parte superior del sistema va a ser inferior, va a estar por debajo de la presión atmosférica. The vacuum is what holds up the column of water in the Marriott bottle. Since A and B are both at atmospheric pressure, they have the same pressure head. Therefore, the change in head across the specimen, delta H, is simply the difference in elevation. Entonces, como les decía, la energía o la energía total en el punto A va a estar controlada por la posición del tubo. Esa posición pues se va a fijar durante el ensayo por este nivel A, y que sería el nivel, ese recipiente superior que yo les mostraba en el montaje. Este va a ser mi nivel superior, que va a ser constante durante el ensayo. Este va a ser mi nivel inferior, constante durante el ensayo. Entonces la diferencia de energía total, la diferencia de cabeza total, va a ser este delta H definido por la diferencia de nivel de esos puntos A y B. Between the top of the water in the bucket and the bottom of the standpipe in the Marriott bottle. Since we know the length of the specimen L, we can compute the hydraulic gradient. L es conocido, conocemos la geometría, ya era 11.6 centímetros tal vez, lo vimos hace un momento. As delta H over L. Con eso calculamos el gradiente hidráulico como delta H sobre L. This animation will illustrate how the test is performed. Once the Marriott bottle is filled and the standpipe height set, water will start flowing through the specimen, out the bottom of the permeameter and into the bucket. Entonces el agua empieza a fluir. Lo que se hace es que el agua empieza a fluir. Una vez ya se saturó, el agua va a empezar a fluir desde el recipiente superior, a través del suelo, y va a salir por acá. Porque yo estoy controlando, como les decía, controlando mis niveles o garantizando mis niveles a través aquí de la manguera y a través de esta tubería en el recipiente superior. At the same Durante todo el ensayo estos puntos se van a mantener constantes, entonces es un ensayo de cabeza constante. time, air bubbles will enter the bottle through the standpipe and will travel up to the top of the bottle, and the water level in the Marriott bottle will drop. All this time, water will be flowing out of the standpipe attached to the bucket. During the test, you will measure the initial elevation. Entonces en este caso, yo lo que hago es debo medir cuánta agua salió por acá. Yo tendría dos opciones. Una es poner aquí un vaso, un recipiente, y capturar toda el agua durante un tiempo determinado,
durante el tiempo que se defina en el ensayo y medir el volumen de esa agua, el volumen que recogía el agua. Alternativamente, como ustedes vieron que en mi montaje yo aquí lo que tenía era un tubo con una escala, ¿se acuerdan que aquí hay una escala de medición? Entonces yo puedo alternativamente, en lugar de medir el agua acá, el volumen de agua acá, puedo medir directamente aquí cuánto se baja ese nivel del agua en un intervalo de tiempo conocido, el intervalo de medición, intervalo de tiempo de medición, y conociendo la diferencia de niveles, aquí arriba pues puedo calcular el volumen de agua. Eso ya depende del montaje que sea, pero en esencia da lo mismo medir el volumen acá o medirlo acá. Lo importante es que siempre sea para un tiempo conocido cuando ya establecí el flujo en ese suelo saturado. Of the water in the bottle, the final elevation of the water in the bottle, and the time required for the water to drop this. Entonces aquí él les va a mencionar cómo calcular el volumen de agua para un tiempo delta t, conociendo la elevación inicial para un tiempo cero y la elevación final para un tiempo delta t. Este es un intervalo de tiempo delta t. Distance. The change in elevation can then be determined. You now have all the data needed to compute the hydraulic connectivity. Tener estos dos datos, una elevación, donde esta diferencia de elevación y el tiempo es equivalente a tener el caudal, que es lo mismo que medir el volumen acá y dividirlo por el tiempo. Es exactamente análogo, aquí ellos lo hacen midiendo el nivel acá, pero a veces el montaje es diferente y no puedo medir aquí en la salida, en la entrada, sino que me toca medir aquí en la salida. Eso ya dependerá, como les digo, del tipo de montaje que ustedes hagan. Hay muchos tipos de montajes. The computations are, first, compute the hydraulic gradient as delta H over A. Entonces los cálculos son, primero, calcular el gradiente hidráulico como delta H sobre L. Delta H es la diferencia de cabeza total, L es la longitud de la muestra. The volume V flowing through the sample is the inside diameter of the Marriott bottle squared minus the outside diameter of the Marriott bottle squared times pi divided by 4, all times the change in elevation. Entonces aquí él está calculando el volumen de la muestra de agua que fluyó en ese intervalo de tiempo delta t o que salió y fluyó por el suelo y salió, como el diámetro, como este volumen de acá, que eso básicamente es como una dona, como un anillo. Pues va a ser el diámetro interior, bueno, este diámetro que él llama aquí diámetro in, que es el diámetro del recipiente al cuadrado menos el diámetro del tubo al cuadrado por pi sobre 4, entonces la fórmula del volumen multiplicado por la elevación. Entonces con eso puedo calcular el volumen. Como les digo, alternativamente yo hubiese podido para ese mismo intervalo delta t recoger el agua acá en un recipiente y simplemente medir el volumen recogiendo el agua acá. Pues así es simplemente otra forma de hacerlo. La idea es siempre conocer el volumen. Once you know the volume, you can calculate the flow rate Q as V over delta T. And finally, you can compute. Entonces, conocido el volumen, puedo calcular el caudal como volumen sobre delta de tiempo, y así como vimos en la expresión hace un momento, como dedujimos hace un momento, el caudal es igual, la permeabilidad es igual al caudal dividido I por A, I era conocido y el área es conocida para el ensayo. The hydraulic gradient K as Q over the quantity I times A. Listo, entonces esta es la forma de calcular la permeabilidad a partir de un ensayo de cabeza constante. Como se ve, como vieron, es un ensayo bastante sencillo. Lo importante, lo que deben tener presente es que siempre durante el ensayo debo controlar este nivel superior, que para este ensayo lo controlaba con ese tubo en el recipiente superior, y el nivel inferior, que lo controlaba con la manguera en el balde. Ese nivel inferior debe ser constante, el nivel superior debe ser constante durante el ensayo, de tal forma que yo conozca la diferencia de cabeza, la diferencia de energía. También conozco la geometría de mi muestra, conozco su sección transversal, su área de la sección transversal, y conozco su longitud. Si conozco su longitud y conozco la diferencia de niveles de cabeza, conozco el gradiente hidráulico. Como conozco el caudal, porque yo puedo medir el volumen de agua que fluye a través de mi muestra durante un determinado intervalo de tiempo, si conozco ese volumen y conozco el tiempo, conozco el caudal. Conocido el caudal, puedo calcular, como se ve acá, conocido el volumen y el tiempo, puedo conocer el caudal. Conocido el caudal, yo sé que el caudal es igual a velocidad por área. Nuevamente, por ley de Darcy, yo sé que la velocidad promedio es igual a la permeabilidad por el gradiente. El gradiente lo conozco porque conozco delta H
y conozco la longitud de la muestra. Entonces así puedo calcular mi permeabilidad como el caudal por la longitud de mi muestra dividido el área de la sección transversal de la muestra por la pérdida de energía. Entonces esa es la forma de calcular la permeabilidad a partir de un ensayo de cabeza constante utilizando un permeámetro de estos. Gracias.